aleatoria una de las tareas y, y vamos a mirar todos juntos, vamos a ir aportando, entonces ustedes preparen nomás ya ahí su cuadro o preparen su resumen para poder ir aportando entre todos, ¿verdad? ¿Qué sabemos de las escuelas psicológicas? ¿Cuáles son los principales aportes? ¿Cuáles son los datos más importantes que tener en cuenta acerca de las escuelas psicológicas? Entonces, la próxima clase ya estaríamos cerrando la unidad uno y dando paso a lo que sería nuestro examen parcial de la unidad uno. ¿Qué opinan? Súper genial, profe. Genial, ¿verdad? Ya es hora, ya es como que tiempo de hacer eso. Bueno, mientras se van conectando los compas, no quiero decir nada demasiado importante para no ir repitiendo y repitiendo cada vez que entran los compas. Pero les quiero proponer, antes de empezar la clase, les quiero proponer una manera de tener el examen parcial que seguramente les va a ayudar a ustedes a poder practicar lo que sería un examen de ingreso en línea, ¿verdad? No va a ser obviamente así porque no tenemos la plataforma, va a ser a través de, seguramente va a ser a través de un formulario de Google, si es que no encuentro otra manera de hacer algo más similar a la plataforma que se usa para el examen de ingreso, pero sí quiero hablar de los lineamientos y todo eso. Mientras, quiero que hagamos acá entre nosotras, entre nosotros que estamos acá, está Alexis también, está exam.net, sí, justamente esa es la aplicación web que estoy queriendo probar, o la plataforma en realidad que estoy queriendo probar. Así que ya me validaste totalmente la idea, Fío, gracias. Hola Pau también, hola Fernanda también, hola Adri. Le extrañé realmente no tener clase una semana, así que yo les extrañé bastante. No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero espero que ustedes igual hayan aprovechado ese tiempo que le dedicamos semanalmente a psicología para de igual manera ir repasando los contenidos, ¿verdad? Yo sé que sí, yo sé que ustedes así, de motu propio, luego quieren estudiar la materia, ¿verdad? ¿Les parece luego interesante? Bueno, hablando de esta semana, vamos a hacer un poco la recopilación. Nosotros tenemos en la unidad uno de los contenidos que son acerca de los inicios de la psicología. Como nosotros le dedicamos prácticamente dos clases, o sea, una clase para dar el contenido verdadero junto con la clase introductoria y otra clase para dar como que una recapitulación de lo que son los inicios de la psicología, yo confío en que de repente muchas dudas no van a tener acerca del devenir histórico que tenemos acerca de las definiciones de la psicología. También tenemos una muy buena construcción de antecedentes de la psicología antes de que se científica, o sea, obviamente, el antecedente de la psicología científica, es decir, todos aquellos vínculos de la psicología como disciplina parte de la filosofía con otras disciplinas científicas de las cuales con las cuales nos fuimos vinculando en el proceso histórico y que sirvieron también de antecedentes para la conformación o para la consolidación de la psicología como ciencia. También sé que ustedes de repente tienen estos datos en el libro de Morosini y seguramente están leyendo bastante eso y haciendo sus resúmenes también basándose en Morosini y en Morris, ¿verdad? Y aparte de eso, tienen los materiales de compendio, ¿verdad? Sí, alguna de las cosas, estoy haciendo como una recapitulación, ¿verdad? Para poder aterrizar a nuestra clase, pero si alguna de las cosas que yo estoy diciendo no es así, paren un rato, abran el micrófono y digan, profe, la verdad que no tenemos ese libro, o la verdad que no tenemos ese material, o la verdad que tenemos preguntas, o tengo yo una pregunta con respecto a fechas, o con respecto a aclaraciones que datan de los inicios de la psicología. Luego, al entender un poco la lógica de una disciplina científica, la definición actual de la psicología, también debemos saber acerca de los métodos propios de la psicología. Si bien sabemos que toda ciencia basa su hallazgo o su conocimiento en el método científico,
primero establece una pregunta, luego establece hipótesis, luego hace la contrastación o la extenta del método científico. Pero para poder llevar a cabo el método científico, por ejemplo, a ver, para poder llevar a cabo, ahí estamos todos, porque creo que se fue la conexión. Para poder llevar a cabo el método científico son necesarias ciertas herramientas, ¿verdad? Si queremos estudiar, por ejemplo, pusimos el ejemplo de la biología, si queremos estudiar eh, algún virus o algún microorganismo, utilizamos herramientas de laboratorio para poder acceder a la muestra del microorganismo y poder observarlo. A simple vista los microorganismos no son observables, por eso es que se crearon los microscopios. De la misma manera funciona la psicología. Para poder llevar a cabo el método científico de la psicología necesitamos de herramientas. Si nosotros queremos observar la conducta encubierta, que son los procesos mentales, ¿verdad? Si queremos observar, por ejemplo, cómo funciona la motivación o cómo funciona la atención, necesitamos herramientas. No todas esas herramientas son a través de neuroimagen o de microscopio, como en fisiología, medicina, en las ciencias médicas o en la biología. Utilizamos otras herramientas para poder generar evidencias en el comportamiento. Por ejemplo, test psicológicos, por ejemplo, test psicológicos estandarizados, entrevistas, observación de la conducta, registro de la conducta, etc. ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes puedan ir ordenando también y poder diferenciar cada uno de los métodos y de las herramientas de la psicología científica, poder saber cuál es la diferencia entre un test proyectivo y un test psicométrico estandarizado, cuál es la diferencia entre hacer una entrevista y hacer una encuesta, ¿verdad? ¿Qué tipos de entrevista? No es necesario que ustedes sepan hacer eso, ¿verdad? Pero sí es necesario que ustedes sepan diferenciar. ¿Por qué? Porque son métodos diferentes que responden a necesidades diferentes dentro del proceso del método científico. A ver, ¿qué otra cosa me gustaría que vayan repasando para la próxima clase? También las aplicaciones de la psicología, los campos de aplicación de la psicología. Antes, cuando hablamos de las definiciones populares que tenemos en psicología, eh, sabíamos, bueno, que generalmente la gente asocia a psicología con terapia, ¿verdad? Con salud mental, con tratamiento para personas que no están bien de la cabeza, pero palabras cada vez más vulgares, que si ya está, no sé, la psicóloga es la que te anda la gente loca, ¿verdad? O la que te hace los test de dibujo para recursos humanos, para poder darte un trabajo o darte una beca, o la que está en la escuela, en el colegio, a la que te mandan cuando te portas mal o cuando todo está mal contigo en el colegio, te mandan a la psicóloga, ¿verdad? Del colegio. Entonces, esas son las creencias que hay, pero los campos de aplicación de la psicología son bastante amplios y al ser una ciencia empieza por la investigación como uno de los campos principales, ¿verdad? Todos son interesantes, pero es uno de los campos principales que son transversales en todas las áreas también. Bueno, por otro lado, también la psicología tiene relaciones con otras ciencias, así que vayamos diferenciando y precisando también qué tipo de relacionamiento tenemos o en qué se basa el relacionamiento que tenemos, por ejemplo, con la física, con la química, con la biología, con la filosofía como, como rama madre, como la que anteriormente nos cobijaba en su manto de conocimiento, ¿verdad? Y cómo se relaciona también con otras áreas del comportamiento. Bueno, todo esto les voy diciendo porque queremos ir cerrando de esta manera la unidad 1 la próxima clase, ¿verdad? La próxima clase a mí me gustaría que sea una clase en la cual podamos traer preguntas, por lo que voy a ir avanzando ya en la clase y ustedes seguramente con la grabación sus compañeros se van a ir enterando. A mí me gustaría igual que sea un espacio de discusión que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta propuesta o si proponen alguna más, ¿verdad? Quisiera que en la próxima clase hagamos entonces una recapitulación de la unidad 1, traigamos nuestras preguntas, podamos revisar un poco las tareas que tuvimos en esta unidad. Ustedes van a tener una tarea más esta semana y van a tener un ejercitario más esta semana para llegar al próximo sábado. Y el próximo sábado entonces le dedicaríamos el tiempo a cerrar la unidad 1 y empezar la unidad 2.
Y el examen parcial, propiamente dicho, que a mí me gusta decirle examen de entrenamiento, porque para mí estos parciales son entrenamientos del examen de ingreso, o sea, tienen esa lógica, por eso van con la misma cantidad de ítems, van a ser 50 ítems, pero solo de la unidad 1. Ahí está. Hola, se fue la colección. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Ahora te escuchamos de Sí, vuelta. profe. Genial. Entonces, como les venía diciendo, esta semana va a ser la tarea de poder hacer un resumen y subirlo al Classroom. El resumen, para hacer el resumen, bueno, yo les voy a compartir un material guía con lineamientos y con tips de método de estudio, ¿verdad? Para poder generar técnicas de resumen que no sean prácticas, ¿verdad? En la cual podamos tener un ritmo de conocimiento y de organización de toda la información que vamos recolectando en el cursillo. Entonces, esta guía también les va a servir a ustedes para las otras materias, para sus resúmenes de las otras materias. Me gustaría, así, sin meterme en el campo de los otros profes, me gustaría que lo que funciona para psicología puedan utilizarla para otras materias que también son teóricas, ¿verdad? Como por ejemplo filosofía e historia, que encima son súper extensas. Entonces, si les funciona, genial. Yo les doy los lineamientos, les dejo en Classroom, van a tener una semana para hacer eso, les voy a mandar un ejercitario más de repaso y el próximo fin de semana, o sea, el próximo sábado, vamos a cerrar la unidad 1, vamos a dar paso a la unidad 2. ¿Cómo es cerrar? No es así que yo vuelva a dar todas las clases, sino que es que ustedes traigan y podamos despejar dudas y dar paso ya a la unidad 2 que tiene también un contenido extenso. Bueno, sin más preámbulo, vamos a compartir la pantalla. Entonces, mientras estoy probando compartir la pantalla, hagan sus comentarios respecto a la propuesta que les lancé hoy. A mí me parece súper genial, profe. Acá estoy, chicos. Tenemos complicaciones por el internet, pero vamos a seguir adelante. Em,
Hola, hola. Estamos con problemas de conexión, les pido mil disculpas, pero voy a volver a compartir la pantalla. Cada vez que me desconecto se va la presentación, así que ahí les vuelvo a compartir y dicen en el chat. Tranqui, profe, bueno, gracias. Cualquier cosa, si vuelvo a parar, pueden escribirme al WhatsApp al privado y ahí les voy a responder si es que me vuelvo a ir y no me doy cuenta. Generalmente me doy cuenta, pero a veces puedo estar muy entusiasmada yo. Bueno, vamos a hacer un repaso eh, de de la unidad. A esto no le hagan caso todavía. Vamos a hacer un repaso de lo que fue la clase anterior acerca de las primeras 4 escuelas de la psicología, ¿verdad? Que son justamente esas que ven ahí. La del estructuralismo, que es la que nace junto con el primer laboratorio de psicología científica, uno de los hitos más importantes en la historia de la psicología. Eh, entonces le tenemos ahí como referente justamente al padre científico de la psicología por consenso llamado Wilhelm Wundt, ¿verdad? Y su discípulo principal, que fue el que le dio nombre a la escuela estructuralista, porque fue el que recopiló y el que divulgó acerca de los experimentos, el método y el objeto de estudio del estructuralismo fuera de Alemania, fuera de Europa, en Norteamérica, ¿verdad? Entonces tenemos a los dos principales referentes del estructuralismo. Lo interesante del estructuralismo es recordar que su objeto de estudio es la estructura de la mente, por eso tiene ese nombre la escuela psicológica del estructuralismo. Y el método, aparte de que realizaban los experimentos en el laboratorio de Leipzig, en Alemania, el método era la introspección, pero la introspección aplicada como método científico, ¿verdad? O sea que ellos hacían una pregunta acerca de cuál es la estructura de la mente, la pregunta inicial. Entonces, para poder validar esa respuesta tentativa, ¿verdad? O para poder dar una respuesta tentativa, llevaban a cabo métodos empíricos, o sea, buscaban a través de la tecnología o a través de la aplicación poder llegar a dar una respuesta válida. Eso es también aplicar el método hipotético deductivo. Lo que se le critica al estructuralismo desde otras escuelas es que el método de la introspección no parece ajustarse tan bien a los métodos empíricos, o sea, prácticos, sino que también tienen una carga subjetiva muy alta, porque dentro de todo dependemos, por ejemplo, de que el sujeto sea capaz de dar así una autoevaluación acerca de lo que está viendo. Recuerdan que la introspección era el poder dar evaluaciones acerca de lo que está percibiendo, ¿verdad? No tiene mucho que ver con la introspección que nosotros usamos a nivel popular como, no sé, conocerme a mí mismo, sino que tiene que ver con el poder darme cuenta de los procesos internos que van ocurriendo al momento que recibo un estímulo, ¿verdad? Y eso es lo que estaban probando con experimentaciones en el laboratorio de Leipzig. Esto de que dependamos de las respuestas de los sujetos o del reporte de los sujetos acerca de su propia experiencia tiene una carga subjetiva muy alta que no permite generalizar los datos. Si depende de cada uno de los sujetos, entonces los resultados o las respuestas que tengamos a la pregunta científica no son generalizables. Yo no puedo decir que la misma experiencia que tuvo Pau es la que van a tener todos los estudiantes del cursillo Arandú, ¿verdad? Entonces, esa es la principal crítica que se le hace al estructuralismo desde la ciencia, pero se valora el intento, ese famoso, se valora el intento, ¿verdad? No, pero de verdad que es valorable el intento y también, eh, también el método, ¿verdad? El método de la introspección es un método innovador. Anteriormente la psicología como que prestaba las herramientas de otras disciplinas. Esta es una herramienta propia de la psicología que serviría en el caso de ajustar justamente estas críticas acerca de la subjetividad del uso de la introspección para poder hallar o para poder responder esa pregunta acerca de cómo es la estructura de la mente, ¿verdad?
Es reduccionista también, o sea, una de las críticas es al reduccionismo, significa que el estructuralista, ¿verdad? El científico estructuralista reduce todas sus, todas sus teorías a un solo origen, ¿verdad? Que es todo lo que pasa en el comportamiento humano para el estructuralismo tiene lugar en la pregunta de cómo está estructurada la mente, ¿verdad? Y también que al ser subjetiva y no estrictamente científica en su método, eh, no puede ser reproducible en otras áreas, ¿verdad? Eso fue en 1879. ¿Verdad? El primer laboratorio fundado de psicología fundado de manera independiente. Alrededor de 1896, y no como respuesta al estructuralismo, sino como un movimiento que viene del antecedente de la relación con la psiquiatría y con la neurología y con las ciencias médicas, aparece el psicoanálisis en la comunidad psiquiátrica y neurológica, ¿verdad? Aparece el psicoanálisis con el padre del psicoanálisis llamado Sigmund Freud. Mucho ojo que muchas personas hasta ahora siguen creyendo de manera popular que Sigmund Freud es el padre de la psicología. Y hay ítems de examen de ingreso que me estuve fijando en años anteriores que le ponen a él como uno de las opciones, ¿verdad? Obviamente todos los ítems de examen de ingreso tienen varias opciones que son tienen solamente una opción verdadera y el resto son falsas, pero esta es una de las respuestas falsas más marcadas, ¿verdad? Porque al ser el padre del psicoanálisis, al ser el psicoanálisis tan confundido con la psicología, es que tenemos de repente ese lapso, ¿verdad? Bueno, tenemos a otro referente del psicoanálisis que se llama Carl Jung, también discípulo de Freud. Carl Jung también abre una propia corriente dentro del psicoanálisis, también es un referente filosófico y también es un referente así misticista, ¿verdad? Van a ver un montón de TikToks acerca de Carl Jung ahora que está un poco muy popular en la cuestión del misticismo, ¿verdad? O sea, de las creencias alternativas. Entonces, Carl Jung es un referente en ese sentido. ¿Verdad? Y muchísimos otros más, entre psicoanalistas que se desprenden un poco de la teoría freudiana, lo tenemos a Adler, lo tenemos a Erickson, que lo vamos a estudiar en la segunda unidad, la tenemos también a Karen Horney, que hace una crítica fuertísima al psicoanálisis freudiano por su contenido tan sexista, tan machista, ¿verdad? Y esa de hecho es una de las críticas más importantes al psicoanálisis actual desde las otras escuelas y desde la mirada ya más postmoderna. Pero si vamos a mirar un poco desde este paradigma mismo, el psicoanálisis tiene aportes. ¿Verdad? Otro ítem de examen de ingreso es una de las respuestas incorrectas, por ejemplo, es que no tiene aportes. ¿Verdad? En realidad el psicoanálisis tiene muchas críticas y tiene muchos detractores, así como muchos defensores fanáticos, pero tiene aportes interesantes como el ser, por ejemplo, la primera corriente en la historia de la psicología que se ocupa de atender las enfermedades mentales, o sea, es la que se aproxima a lo que hoy día es la psicología clínica, ¿verdad? Y la que hace un poco un campo de estudio diferenciado de la psiquiatría, que es el tratamiento de las enfermedades mentales desde las ciencias médicas, con los métodos de las ciencias médicas. El psicoanálisis, en cambio, hace el tratamiento de las enfermedades mentales, hace teoría acerca del origen de las enfermedades mentales y utiliza sus propios métodos e innova con sus propios métodos basados en la interpretación del inconsciente. Si la teoría base, ¿se acuerdan del iceberg que habíamos visto en esta misma presentación? Si la teoría base acerca de cómo se formula el inconsciente, que es con una parte y totalmente, perdón, si la teoría de cómo se formula la personalidad o el aparato psíquico según el psicoanálisis es con una parte totalmente inconsciente, que es el fondo del iceberg que está fuera de la vista, de la simple vista, que está asociada con el ego o con el ello, ¿verdad? Que es totalmente inabordable a través de los métodos empíricos, según el psicoanálisis, tenemos una parte consciente que es
relacionada con el yo, ¿verdad? Que es la parte del ser humano más, o del aparato psíquico que es más abordable, que es más social, que es más consciente, ¿verdad? Y hay una parte intermedia que es la que media justamente entre las pulsiones que están inconscientes, que son instintivas, y la realidad que son las normas sociales, las reglas sociales, es el super yo, que es el área moral que aprendemos a través de nuestros padres, con el relacionamiento de nuestros padres. Para poder entender esto, para poder elaborar esta teoría, el psicoanálisis utiliza métodos de interpretación del inconsciente. Y uno de los métodos de interpretación del inconsciente que prestan también de los psiquiatras, de Charcot, que fue el padre teórico de Freud, un neurólogo, es la hipnosis, ¿verdad? A través de la hipnosis, que es un proceso sugestivo, se hallan respuestas que no son de la parte consciente de la persona, sino de la parte inconsciente, ¿verdad? También está la catarsis, ¿verdad? Que es famoso la cura del habla, donde ustedes ven, por ejemplo, que en las figuras de psicología clínica, famoso el diván, y una persona que va y habla y cuenta de su vida, y el psicoanalista le escucha y anota nada más, ¿verdad? Según el psicoanálisis, hay personas que solamente necesitan hablar o ventilar para poder organizar sus ideas y de esa manera se van curando. Y luego también otro método para abordar el inconsciente, que es el objeto de estudio del psicoanálisis, es la asociación libre de ideas. La asociación libre de ideas es aquella en la cual, bueno, te sentás y empezás a contarme todo lo que se te venga a la cabeza, ¿verdad? O si te presento esta cosa, si te presento, no sé, este cuadro, o la foto de este personaje, o si te tiro una palabra, decime todo lo que te recuerdas o todo lo que se te viene a la mente acerca de eso, y de esa manera tal vez vos estés develando algo de tu inconsciente. Entonces, estos son los métodos bastante subjetivos. Subjetivo yo no uso o no usamos desde la psicología como un peyorativo, desde las ciencias luego como un peyorativo, sino que usamos como una categorización, como una caracterización de qué tipo de método subjetivo quiere decir que depende de qué persona o depende de mucho de factores contextuales para que la respuesta sea una y sea otra. Objetivo quiere decir que se puede ver. Por ejemplo, algo objetivo es que esta es una guampa de tereré que tiene un color metálico, que tiene hierba adentro, es decir, se puede decir que es tereré. En cambio, subjetivo es que una persona diga, ese tereré es malo. Ustedes no tienen, no hay certeza de eso más que la interpretación propia, ¿verdad? Lo objetivo es lo que todos podemos observar, bueno. Teniendo esa caracterización, bueno, el psicoanálisis usa métodos subjetivos. No todos pueden llegar a las mismas interpretaciones, ¿verdad? Ellos sí generan sus propias estrategias de control o de validación, pero desde el método científico, estos métodos que dependen tanto de una interpretación o de otra no son muy aceptados o no cumplen de repente el objetivo del método científico, que es evidenciar o generar evidencias empíricas de lo que se está observando. Y también tiene este problema de que el método, o sea, del objeto de estudio mismo, el psicoanálisis, que es el inconsciente, es una entidad inmaterial. Es igual que la entidad inmaterial, el alma de la psicología en su época en su época de vivir con la filosofía o de ser parte de la filosofía, es igual que el dilema de la mente. El inconsciente, como parte del aparato psíquico o mental, es también inmaterial y es también sujeto a la subjetividad de cada contexto de cada persona. Pero sus aportes son interesantes acerca de las teorías y los trastornos, acerca de las teorías sobre los trastornos de la personalidad, de los trastornos mentales. Hace una diferenciación entre los trastornos psicóticos y los trastornos neuróticos, que hoy ya no usamos tanto, pero sirvieron como base en algún momento para la actual psicología, psicoterapia, que ya tiene evidencia científica. Hasta acá, ¿qué tal con la recapitulación? Vamos a hablar también de la tercera escuela importante, o tercera fuerza importante que aparece en los inicios de 1900 o finales de 1800, que es la reflexología. Tampoco aparece como que respondiéndole al psicoanálisis o respondiéndole al estructuralismo, sino que aparece por un efecto de serendipia. Les dejo por ahí para que activen su curiosidad, que vayan a googlear o vayan a buscar en un diccionario
el significado de serendipia, que es una de mis palabras preferidas en la ciencia y creo que es algo así muy propio del quehacer científico, el ir buscando una respuesta y encontrar otra que es mucho más genial que esta que estamos buscando. Es casi como que, es como que te hayan invitado a un asado y al final el asado era... no sé, junto con un after office. No sé qué les puede llegar a gustar o emocionar y puede ser mucho mejor que un asado. Bueno, en la reflexología tenemos como principal referente a Iván Pavlov. La reflexología se llama así porque el objeto de estudio de esta corriente de la psicología, que después va a dar lugar a otras más, se van a dar cuenta, el objeto de estudio son los reflejos condicionados. Los reflejos condicionados son un nuevo término también de la reflexología. La reflexología, o sea, Iván Pavlov en su laboratorio, lo que estaba queriendo estudiar es acerca de los procesos fisiológicos de los organismos, ¿verdad? De los mamíferos. Entonces experimentaba con perritos. Tenía tecnología como para experimentar acerca de cómo es el proceso digestivo y en ese momento de experimentación se da cuenta que cada vez que presenta un estímulo, o sea, toca una campana y trae la comida, los perritos se emocionaban y empezaban a salivar porque ya iban a comer. Eso es normal cuando ves la comida, ¿verdad? Pero lo que le llamó la atención a Pavlov es que a veces sonaba la campana y no era la hora de comer y no había comida junto con la campana sonando, pero igual los perritos ya empezaban a salivar. Eso quiere decir que ese estímulo de sonar la campana ya estaba asociado al efecto digestivo de salivar o de tener hambre o de querer comer, ¿verdad? Bueno, y de esa manera Pavlov se da cuenta o halla un principio, una ley de la ciencia, que es así lo más grande que un científico puede lograr en la vida, es establecer una ley científica que pueda ser, una ley científica es como que un cúmulo de teorías que tienen demasiada validez por tener mucho apoyo empírico, ¿verdad? Por tener mucha experimentación de soporte y porque es demasiado evidente este hallazgo que cualquier persona, que puede venir un chino a hacer el mismo experimento y le va a salir lo mismo, puede irse un paraguayo a hacer el mismo experimento y le va a salir lo mismo siguiendo el mismo método de Pavlov. Bueno, Pavlov logró eso con la teoría del aprendizaje por reflejo condicionado, tal es así que ganó un premio Nobel con su tesis acerca de los reflejos condicionados del proceso fisiológico de los mamíferos, ¿verdad? Y en este momento es donde Pavlov dice, acá el único objeto de estudio posible es el de la conducta por reflejos, ¿verdad? Por reflejos. Todo aquello que tenga que ver con las emociones, los pensamientos, los procesos mentales, son funciones reflejas, pero funciones nerviosas, o sea, parte del aparato nervioso. No es necesario entrar de manera subjetiva a esto, sino que se puede también observar así como cualquier otro aspecto de la conducta. Entonces explica no solo la conducta humana, sino que también explica la conducta de otros organismos vivos. Y cuenta que cuanto más complejo es el organismo, más susceptible un organismo es a, eh, a aprender por reflejo condicionado y más complejos son sus reflejos o sus condicionamientos, o sus aprendizajes. Entonces, de esta manera, Pavlov da una base importantísima en la psicología acerca de cómo se aprende y cómo se responde a los estímulos que aparecen en el medio ambiente. Vamos a ver qué otra escuela retoma esto y sienta base demasiado importante para lo que tenemos hoy en psicología científica. Y bueno, esta sí, en 1906, un poco más joven relativamente en comparación con las anteriores, pero sí en respuesta al estructuralismo, aparece en Estados Unidos la escuela funcionalista, conocida como la Escuela de Chicago, porque aparece en la academia, aparece en la universidad, al igual que la reflexología aparece en laboratorios, ¿verdad? Al igual que el estructuralismo aparece en laboratorios, el funcionalismo aparece en la academia, ¿verdad? El psicoanálisis aparece en los hospitales. Esa es una diferencia importante también que reconocer. Bueno, el funcionalismo sí aparece, estoy repitiendo aparición muchas veces, pero sí reacciona al estructuralismo porque estos eran estudiantes de grandes estructuralistas, empezando por Titchener, ¿verdad? que, que estudiaron ellos, estudiaron que la estructura de la mente es importante de alcanzar, que la introspección es la forma de poder estructurar la mente,
que los procesos mentales tienen sus unidades mínimas, así como los átomos y tal, pero estos académicos de Chicago dijeron, no es tan importante saber qué es lo que hay en la mente o cómo se estructura la mente, lo que es importante es cómo funciona. Y ellos están muy influenciados por la teoría biológica de la evolución, por el darwinismo biológico, ¿verdad? Donde Darwin presenta la tesis de que los organismos evolucionan según su adaptación al ambiente. O sea que el organismo vivo para poder seguir viviendo, para poder seguir funcionando en el ambiente, se tiene que adaptar a las condiciones. Entonces al funcionalismo en psicología le interesa muchísimo el poder lograr, entonces el poder estudiar de qué manera la mente se adapta al medio. Entonces el método científico del funcionalismo es a través de son los métodos muy similares de la biología como la observación natural de la conducta, ¿verdad? Eh, también la experimentación y también utilizaban la introspección, pero no la introspección aquella que tiene que ver con que un sujeto cuente qué es lo que ve en una moneda, como por ejemplo hacían los estructuralistas que decían, bueno, descomponen en sus partes esta moneda y la persona en el laboratorio de Wundt tenía que decir, yo veo una cosa redonda, cilíndrica, de cobre, tiene relieve, huele a tal cosa. Bueno, al funcionalista le interesa saber qué va a hacer la persona cuando se le presenta una moneda. Entonces, qué sé yo, se sentaba y le presentaba la moneda en el experimento y la persona, bueno, contame qué podés hacer con esa moneda. Bueno, con esa moneda no me puedo comprar nada, o puedo comprar tal cosa, o con esa moneda puedo tirar a la pared o puedo tirar a la cabeza. Bueno, qué sé yo, ya me estoy dando mucho, pero lo que le interesaba eran los reportes de la persona acerca de cómo iba a ser su funcionamiento. Entonces también utilizaban la introspección de alguna manera. Y lo más importante del funcionalismo es que por fin aparece una rama aplicada de la psicología. Vimos con el psicoanálisis que los conocimientos que tienen, los conocimientos teóricos del psicoanálisis sirven, por ejemplo, para el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿verdad? Pero vemos que la reflexología es muy ciencia básica, es mucha teoría todavía, es como que no logramos nosotros bajar a tierra de cuál es lo que es la utilidad de saber que mis reflejos son condicionados, ¿verdad? Y también el estructuralismo tiene mucho de ciencia básica también que, a ver, eso quedó así en un plano, le falta como que avanzar. Bueno, el funcionalismo llega a aplicar sus conocimientos, ¿verdad? Y el área de aplicación del funcionalismo es la psicología de la educación. Entonces, uno de los hitos más importantes del funcionalismo es la aplicación de conocimientos en áreas educativas y el padre de la psicología educacional atiendan futuros psicólogos educacionales o cientistas de la educación que van a ingresar ahora, es Dewey, que es el segundo que aparece acá. Bueno, ¿qué es lo que se le critica al funcionalismo? Depende. Acá ya empezamos a dividirnos. El psicoanálisis siempre le va a criticar a la reflexología, al estructuralismo y al funcionalismo que se ocupan de cosas que no tienen nada que ver. Al psicoanálisis le importa lo profundo, ¿verdad? Llegar justamente a la profundidad del iceberg, o sea, del inconsciente. Para el psicoanalista todo está ahí, ¿verdad? Pero, pero desde, o desde otras ramas que van a aparecer después, que hoy vamos a dar, lo que se le critica al funcionalismo es también el método de la introspección, que sigue siendo subjetivo a pesar de que haya cambiado la modalidad. Y también le critican que de repente están muy cercanos a los métodos de la biología. Otra de las cosas muy interesantes del funcionalismo es que al ellos estudiar cómo funciona la mente, empiezan a estandarizar los primeros test mentales. ¿Qué son los test mentales? Los test de rendimiento, que hoy día son los test de coeficiente intelectual y de inteligencia y tal. Esa es otra ese es otro de los aportes importantes del funcionalismo. ¿Qué tal vamos hasta acá, chicos y chicas? ¿Tienen algún otro aporte del funcionalismo que de repente yo me pasé y no les comenté?
no solo del funcionalismo, sino de las otras escuelas, o tienen alguna pregunta que hacer. Profe, ¿Sí? entonces esos test de coeficiente intelectual o de personalidad, eso que se suele pasar por ahí, principalmente por Twitter, son verídicos, por así decirlo. Qué buena pregunta. Bueno, no todos, depende. A ver, como Twitter se convirtió en una, bueno, Twitter es una red social, pero se convirtió en la plataforma que utilizamos muchos psicólogos para poder hacer nuestras investigaciones también. Muchos de los tests, sobre todo los que aparecen en formas de encuestas o de formularios, no les desconcentra que esté así en mi pantalla. Bueno, a mí sí, pero bueno, enseguida voy a poner la otra presentación. Sí son válidos, sí son test psicométricos, ¿verdad? Pero hay otros, estos que son así, las encuestas de responde estas preguntas para saber qué tipo de persona eres, ¿verdad? De qué tipo de empanada eres o algo así, general, y que tienen pocas preguntas y que aparentemente están todas muy relacionadas o tienen respuestas predecibles, esas generalmente no están estandarizadas, ¿verdad? Esas encuestas que aparecen en Facebook o en Twitter o en TikTok acerca de cómo, de qué tan inteligente sos, los test de inteligencia no se miden así, se miden por actividades, ¿verdad? Que vamos a ver la próxima clase, les voy a traer unos cuantos test. Entonces así también ustedes ya van a poder ir familiarizándose y viendo las diferencias, ¿verdad? Que les va a servir también a ustedes para no caer en de repente autodiagnosticarse a través de test en Twitter, ¿verdad? Pero lo interesante es que los test psicométricos, los test que tienen validación científica y que van a arrojar buenos resultados, no se presentan generalmente solo en forma de preguntas, ¿verdad? Sino que de repente tienen una estructura un poco más compleja y requieren de realizar evaluaciones a la par, ¿verdad? Y sobre todo si hablamos de psicoterapia un rato, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que no o sea, completar un test a mí no me da la información que yo necesito para sacar un diagnóstico o para decir esta persona es muy inteligente o no, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son interesantes de tener en cuenta también cuando somos usuarios de algún servicio de salud o de psicología o de asesoría psicológica. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, es que yo incluso vi personas que son selectivas con eso de, por ejemplo, para devolver el seguir, tenés que, si sos tal personalidad, usan mucho ese test de Jung, que van Ah, claro. compartiendo el link por ahí. Si sos de tal, si te sale tal cosa, entonces no quiero tener nada que ver contigo, por ahí te dicen. Bueno, eso es como que muy arbitrario, ¿verdad? Es como que yo te diga a vos, che, ¿vos de qué club sos? ¿Verdad? Y vos me decís que sos cerrista y yo te digo, yo no quiero que seas mi alumna, salí de mi clase, ¿verdad? No se puede ser tanto así en la vida, ¿verdad? De repente es una elección también quiénes son las personas que van a compartir conmigo, si van a ser mis amigos y amigas, pero tampoco para discriminar, ¿verdad? Esa no es la manera correcta de utilizar resultados y no es la plataforma correcta de hacer tus filtros también. Y si de repente vos tenés tus filtros, ¿por qué no te los guardás? ¿Por qué tenés esa necesidad agresiva de decirle al resto, ¿verdad? Ahí ven una nueva presentación que es en verde, o están viendo otra cosa, Sí se ve, profe. ¿sí? Genial. A ver, le voy a poner modo de lectura. Si pongo modo de lectura, ven todo completito, ¿verdad? Sí, Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a dar la segunda parte de las escuelas psicológicas. Yo voy avanzando confiada de que ustedes ya leyeron todo lo de la unidad 1. ¿Alguien ya empezó a leer la unidad 2? Igual los apuren por leer la unidad 2. Vamos a llegar. Sé que muchos van a amarla y otros van a odiar. Cuando hablamos entonces de otra de las fuerzas más importantes de la psicología, hablamos del conductismo. El conductismo vino, voló unas cuantas pelucas en la época, hizo que todo el mundo se enoje y sigue vivo hasta ahora, generando exactamente la misma reacción en todas partes.
El conductismo es aquella escuela que está más relacionada con la reflexología. Es la que vino, entendió todo lo que quiso decir Pavlov, lo mejoró y siguió generando evidencias, pero desde un punto de vista bastante radical. Ustedes seguramente van a escuchar o van a leer acerca del conductismo radical. ¿Radical en qué sentido? En el sentido de que vino a decir, no, la psicología si quiere ser ciencia, tiene que dejarse de esas estupideces mentales, tienen que dejarse el mentalismo. La mente no es un objeto de estudio observable científicamente, así que tienen que dejarse de estudiar los procesos mentales o de estudiar la mente y empezar a estudiar la conducta que es directamente observable y directamente modificable. A partir de ahí, la psicología va a tener un futuro dentro de las disciplinas científicas. O sea, a partir de acá recién dice el conductista que la psicología va a poder entrar a la fiesta de todas las disciplinas científicas porque por fin ya va a tener un objeto de estudio observable y un método de estudio basado en el método científico o basado en las ciencias o sea, en las ciencias empíricas, ¿verdad? Entonces el conductismo nace así. El padre del conductismo es el que ven ustedes en pantalla. Este señor que tiene unos anteojos redondos muy lindos, llamado John Watson. John Watson es muy querido y muy odiado a la vez y también muy malinterpretado, muy bastardeado, como a mí me gusta decir, pero en una buena manera, ¿verdad? O sea, no de manera buena, sino que de manera peyorativa, porque de verdad que pusieron palabras en su nombre que hasta como hacen con todos los personajes, igual con Freud, ¿verdad? Igual con Freud hicieron una serie, no sé quién me preguntó hace poco, creo que una exalumna me encontró y me preguntó acerca de la serie de Freud que está en Netflix y esa es su verdadera biografía, y la verdad que no, ¿verdad? Es una serie bastante, con contenido bastante mitológico o alegórico que no tiene mucho que ver. Hay cosas que sí se saben por chismes o por las farándulas psicológica, pero hay cosas que no tenemos evidencia, aunque seamos detractores, por ejemplo, del conductismo del psicoanálisis, no vale la pena conversar, ¿verdad? Pero de repente en los pasillos de psicología sí podemos chismosear sobre esto. Bueno, Watson entonces es muy controversial. Él sostiene el abandono del mentalismo, sostiene un absoluto determinismo ambiental. ¿Qué significa determinismo ambiental? Él dice que no hay nada inconsciente en nuestra conducta, que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que los organismos hacen, es respondiendo a lo que pasa en el ambiente, a lo que pasa en el contexto. Entonces es totalmente posible abordar la conducta de manera observable y modificar la conducta a través de métodos empíricos. Entonces, al pedo ya vamos a detenernos a querer estudiar la mente, ni su estructura, ni su funcionamiento. Vamos a estudiar la conducta. Todo eso que dicen, por ejemplo, el psicoanálisis de que vamos guardando traumas, o lo que dicen las corrientes biológicas o los médicos mismos, ¿verdad? O las corrientes genetistas que dicen que de repente hay cuestiones hereditarias en nuestra conducta, el conductismo rechaza porque no hay evidencia de ello. Dice que de lo que sí hay evidencia es de que una persona puede nacer en cierto contexto y se hace o pasa de esa persona lo que tiene que pasar según lo que le ocurre en la vida. Entonces hay una de las frases más controversiales de John Watson que dice: tráiganme a cualquier niño de cualquier parte del mundo y díganme qué quieren que él sea y yo voy a hacer que él sea así. Si quieren que sea presidente, a ese niño lo voy a hacer presidente de la República. Si quieren que sea científico, lo voy a hacer científico. Si quieren que sea un criminal, también se le puede hacer un criminal. Porque o sea, lo que hace que una persona sea, no está muy determinado por las condiciones biológicas del nacimiento, sino que está determinado con lo que le ocurre en su historia de vida, o sea, los factores ambientales. Entonces, él dice que un niño puede nacer rico, pero vivir pobre y va a desarrollar conductas de pobre. Y un pobre puede nacer en lugares pobres, pero vivir rico y desarrollar conductas de rico, ¿verdad? Más o menos por ahí va la cosa. ¿Se dan cuenta de lo fuerte que es la declaración? Sí, pero no es para ser polémica, porque tiene contenido de verdad. Al final,
la ciencia no es moralista, o sea, la ciencia no viene a marcarte la pauta de lo que está bien o lo que está mal. Entonces decirle a Watson, vos sos malo, por eso haces esto, sos perverso, es, no es muy inteligente que digamos. Vamos a observar un poco, vamos a analizar un poco lo que él nos dice. Quiere decir que si yo soy una persona que analiza lo que dice Watson y quiero utilizarlo para el bien, puedo utilizar este conocimiento científico para el bien, pero si soy una persona perversa, puedo utilizarlo para el mal también. Bueno, y esto es lo que pasó después con el conductismo y sobre todo con las declaraciones de Watson, que hace que después sea muy controversial poder discutir acerca de esto. Vamos a volver en breve hasta ahí, pero vamos a rememorar un poco, vamos a tratar de sacar, de concentrarnos en la información que necesitamos en este momento de nuestras vidas, que es, ¿cuál es el objeto de estudio del conductismo? El objeto de estudio del conductismo es la conducta observable y modificable. La conducta, punto final, por eso se llama conductismo. ¿Y cuál es el método de estudio? La experimentación, la observación, por sobre todo. Bueno, entonces, uno de los preceptos más interesantes del conductismo es el aprendizaje a partir de la experiencia. ¿Por qué esto que vamos aprendiendo ahora tiene relación con la reflexología pavloviana, con la teoría de los reflejos de Pavlov? Porque Watson agarra esta teoría de los reflejos y le llama a esta forma de que los organismos asociamos un estímulo con una respuesta y generar siempre la misma respuesta, aunque el estímulo incluso no esté presente, se llama condicionamiento clásico. Y ese es uno de los principios del aprendizaje pavloviano, ¿verdad? Que explica la conducta en términos de estímulo-respuesta. Vamos a hacer un poco un ejemplo desde la psicología o desde nuestra realidad nomás, ¿verdad? Cada vez que nosotros, por ejemplo, a ver, algo que me suele pasar a mí, seguramente a ustedes cada vez que vemos las notificaciones en el teléfono, ¿verdad? Dependiendo de con qué estamos asociando esa notificación, nos vamos a sentir bien o nos vamos a sentir mal. Vamos a desarrollar ansiedad linda o ansiedad fea. Por ejemplo, si siempre que a mí me llaman es para darme malas noticias, por ejemplo, o siempre que me llaman a mí es para, no sé, es mi cobrador, yo me voy a sentir ansiosa, me voy a sentir nerviosa y cada vez que suena el teléfono, sin necesidad de que sea el cobrador, yo voy a tener miedo, ¿verdad?, de atender. O si siempre que suena tu teléfono, te llama tu chuli, vos no vas a querer luego esperar que suene demasiado tiempo porque vas a estar ahí expectante y vas a generar una suerte de felicidad o de alegría cada vez que suena tu teléfono. Eso es responder a un estímulo. El estímulo es que suene el teléfono. Y la respuesta es según a cómo nosotros asociamos ese estímulo. Entonces, la campanita viene a ser el teléfono sonando, la carne es lo que nosotros interpretamos el estímulo, la carne para los perros de Pablo, y nuestro reflejo es la respuesta condicionada al estímulo que aparece, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un reflejo, la teoría de los reflejos y la del condicionamiento clásico? La respuesta es que las conductas reflejas son instintivas. Y el condicionamiento clásico tiene que ver con respuestas que son aprendidas. Esa es la respuesta. Por ejemplo, no es instintivo que uno escuche que suena un teléfono y que reaccione con felicidad, pero sí es instintivo que, por ejemplo, uno tenga una respuesta sexual, ya sea de erección o de excitación, cuando no sé, ve una imagen sexual, ¿verdad? Una imagen atractiva. ¿Por qué pongo? Porque es instintivo, eso es una conducta instintiva. O que uno tenga una respuesta de enojo cuando alguien le grita, cuando alguien le ataca. O que uno cuando ve comida, por ejemplo, aparece la publicidad de, de pedidos ya, cuando estamos viendo un video en YouTube, bueno, y empiezo a tener hambre, eso es un reflejo. Y el estímulo que está condicionado es justamente la publicidad que aparece en el video, que me llame mi chuli, que yo esté viendo una imagen, que me aparezca la foto
de alguien de, no sé, de Renato Pron en Instagram, etcétera. Ustedes me dejan hablar demasiado, entonces yo ya derrapo con mis ejemplos, pero espero que estén entendiendo. Bueno, entonces la teoría del condicionamiento clásico tiene esas diferencias con la teoría de los reflejos de Pavlov, pero tiene la misma lógica de estímulo y respuesta. Toda la conducta, desde la más simple y llana, hasta la más compleja, incluyendo el lenguaje verbal y no verbal, y el pensamiento que se traduce en habla, o el pensamiento que es encubierto, que es privado, incluso la complejidad cultural humana se puede explicar con estos mismos principios del aprendizaje del conductismo. Entonces, estamos hablando, señoritas y señoritos, de una de las escuelas con más aporte científico a nivel histórico, no solo desde la psicología, sino que desde la ciencia misma, ¿verdad? Desde el conocimiento humano mismo. ¿Hay alguna pregunta con respecto al conductismo? Porque miren que ahora estuvimos hablando acerca de Watson, pero también es interesante saber acerca de otro de los padres del conductismo que aportó la segunda teoría más importante del conductismo. La primera es la teoría del condicionamiento clásico, que es la del estímulo-respuesta. Y ahora tenemos la segunda, que es la del condicionamiento operante o la teoría del reforzamiento, donde Burrus Frederick Skinner como el del profesor de los Simpsons, hace una teoría de que, a ver, cierto, hay respuestas que están condicionadas y son simples así, pero toda conducta no es que uno decide qué me va a condicionar y qué no. No es que yo decido nomás, bueno, hoy me va a gustar que aparezca la propaganda de pedido ya en YouTube y ya está. ¿Verdad? Entonces cada vez que yo vea una hamburguesa voy a tener hambre. O sea, cada vez que me aparezca ese estímulo, yo voy a generar esta respuesta. No existe ese libre albedrío. Dice Skinner que toda la conducta está determinada por el reforzador que le sigue a la respuesta. Entonces, él complejiza un poco la conducta de los organismos diciendo que no termina en estímulo y respuesta nomás, sino que después de la respuesta tiene que haber un reforzador, que es la R minúscula en la pantalla, que hace que siempre que aparezca ese estímulo aparezca la misma respuesta, ¿verdad? Entonces hacía experimentos de cambio conductual a nivel social, educacional y clínico para probar esta teoría. A ver, ¿dónde tenemos un ejemplo práctico? A ver, el escribirle no sé, el irme a la casa de mi abuela. Estoy poniendo cualquier ejemplo porque, bueno, es lo que se me ocurre ahora. El irme a la casa de mi abuela. Yo sé que el estímulo es irme a la casa de mi abuela. Esta es la conducta. La respuesta es decirle a mi abuela, hola abuela, ¿qué tal? Qué rica tu comida. Y el refuerzo es que mi abuela me hace esa comida que yo le dije que es rica. Entonces eso hace que yo siempre quiera ir hasta el estímulo, que es ir a la casa de la abuela. Y de generar la misma respuesta siempre yo ya le voy a decir que me gusta mucho su comida, que su comida es la mejor, porque ella me va a reforzar, me va a dar a cambio una cosa que a mí me gusta más, ¿verdad? Entonces eso es lo que funciona. Otro ejemplo de condicionamiento operante es el aprendizaje que tenemos acá en la universidad, o el aprendizaje que hacemos en las instituciones formales, ¿verdad? Que es, el estímulo es la presentación del examen, la respuesta es ansiedad y completar el examen, y el reforzador es, no sé, si me aplacé, la próxima vez voy a seguir teniendo ansiedad, o si pasé el examen, la próxima vez que aparezca el examen, voy a sentirme ya tranquila de rendir. Más o menos esa es la fórmula del condicionamiento operante. Entonces, el conductismo de Skinner, desde el condicionamiento operante, muestra que el carácter manipulable del comportamiento humano. De vuelta manipulable no en sentido moral, no, sos un manipulador, mala persona, psicópata, sino que en el sentido de que se puede modificar. Entonces, también
si podemos modificar para bien, si yo puedo ayudarle a una persona que está teniendo problemas, por ejemplo, de autocontrol en la ingesta de la alimentación, ¿verdad? Porque cada vez que ve pedidos ya, tiene hambre y se va y come, compra una hamburguesa y el refuerzo es la hamburguesa, ¿verdad? Si yo veo que ese es un problema, bueno, yo le puedo ayudar manejando esos reforzadores, cambiando un reforzador por otro, o privándola del estímulo o cambiando el ser reforzador. En vez de que sea una recompensa a la hamburguesa, le retiro o le castigo, ¿verdad? Bueno, así de manipulable, así como yo le puedo ayudar conociendo, le puedo ayudar a una persona conociendo estos principios del aprendizaje, así también los organismos de control social utilizan la ciencia de mala manera para poder generar mecanismos manipulativos, ¿verdad? Como por ejemplo la familia, el Estado, la iglesia. En la familia, como vemos, que nuestros cuidadores nos condicionan el cariño dependiendo del éxito que tengamos. Por ejemplo, si sacas todos 5, te doy un abrazo y te quiero, y es el único momento del año en el que te digo que sos inteligente. Entonces el estímulo es sacar 5, la respuesta es rendir ese examen, y el reforzador es que por fin recibimos la atención o el cariño que necesitamos nuestros cuidadores, ¿verdad? En el Estado, por ejemplo, vemos que vos servís si tenés un sistema de producción. Si vos tenés 30 años y no tenés un trabajo, una carrera, desde el Estado, o no sos un sujeto de derecho, o no te generan los mecanismos para que vos puedas acceder a condiciones básicas de vida, entonces te están privando del reforzador o te aplican un castigo en vez de un reforzador. Y la iglesia es la que manipula todo el tiempo con la culpa. Todo esto en términos explicativos, yo no estoy diciendo esto está bien o está mal todavía. Si quieren discutir esto, podemos discutir al final de la clase, pero yo no estoy diciendo la iglesia mala, la familia, los padres horribles, mátenle a sus padres, mátenle a sus jefes, para nada todavía. Pero sí estamos pudiendo caracterizar a partir del conocimiento del conductismo cómo es que se utilizan estos aportes tecnológicos y científicos para el mal tanto como para el bien. Desde la iglesia, por ejemplo, decimos, pecas, castigo, o sea, aplicar un castigo en vez de un reforzador después de la respuesta, o si vos haces todo bien, te vas al cielo. El tema es que no siempre saben manejar los tiempos, ¿verdad? A veces no todos reciben la gratificación, pero la promesa de gratificación ya funciona como refuerzo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, los aportes y las críticas más importantes que se le da al conductismo. Las críticas ya se habrán imaginado, ¿sí? Estamos hablando de que mecanismos de control social o los círculos de poder social utilizan estos conocimientos de manera, a veces ni siquiera saben qué es conductismo, ¿verdad? Lo hacen porque el conductismo viene a explicar una conducta observada, no es que viene a generar una teoría y hacer que todo el mundo se ayorne a ella, sino que viene a explicar cómo es que funcionamos, punto final, ¿verdad? Ya se imaginarán cuáles son los que dicen los detractores. Obvio que hay manipulación, ¿verdad? Que hay mucha perversión, que se hace mecánico el análisis del ser humano, y el ser humano pues no quiere compararse con otros animales. Es como que hay un antropocentrismo muy fuerte también, y sobre todo en esta época. Hoy día, qué sé yo soy muy defensora de que de otros animales nosotros podemos aprender patrones de conducta que son replicables, por ejemplo, la solidaridad o la forma de comunicarse en los murciélagos, o qué sé yo, en la lealtad en los animales domésticos, cómo es que funciona eso y tal. Pero hasta ese momento el antropocentrismo es como que impedía que muchos de estos análisis puedan ser apropiados. Es más, ¿cómo me vas a estar comparando a mí con tu experimento de paloma o de rata de Skinner? Y también un debate ya más postmoderno, más de esta época, es sobre la ética en experimentación si cuestionamos la experimentación con animales, también hay un problema con la ética de la experimentación con humanos, ¿verdad? Al manipular contingencias, al manipular reforzadores,
tenemos que hacerlo con consentimiento, ¿verdad? Y no todo se hizo así. Por ejemplo, hay una controversia con el experimento del niño Albert, que es el que vino no con Skinner, sino con Watson. En el laboratorio de Watson, él estaba tratando de probar justamente cómo reaccionaba el niño Albert, o sea, cuál era la respuesta del niño Albert al estímulo de un estruendo, ¿verdad? Si el miedo es instintivo o si el miedo es un reflejo o si es una conducta aprendida, ¿verdad? Entonces lo que hacía es, cada vez que el niño Albert quería tocar a las ratas del laboratorio, porque quería mucho jugar con ellas, metía un estruendo, ¿verdad? O sea, hay libros que dicen que hacía sonar una cacerola detrás del oído del bebé. Entonces eso hizo que el niño Albert tenga miedo primero de las ratas, de tocar a las ratas, porque él asociaba no, no el miedo al estruendo, sino que a las ratas que él iba a tocar. Y luego ya aparecía ese miedo cada vez que veía algo blanco y peludo y después ya era algo blanco nomás, ¿verdad? Entonces es como que él fue asociando esas respuestas a otros estímulos similares, a pesar de que no sea el estímulo que estaba condicionado. O sea, ese estímulo condicionado hizo metástasis en otros estímulos. Bueno, y de esa manera desarrolló Watson la teoría. Y esta experimentación tuvo un problema bastante grave, ¿verdad? Que es el generarle una fobia al niño Albert. Pero gracias a la teoría del condicionamiento clásico también se descubrió el contracondicionamiento, que es la forma de descondicionar a las personas acerca del miedo. Así como nosotros aprendemos a tener miedo, aprendemos a tener fobia a algo, asimismo podemos desaprender eso y eso es lo que pasó. Esto todo puedes leer en el manifiesto de conductista y también hay un profesor que se llama, eh, no me acuerdo el apellido, el doctor José, que tiene un libro acerca de la historia del conductismo y de las controversias éticas del conductismo que les voy a pasar. Es un artículo científico que les voy a pasar en el Classroom para que puedan tener ahí y poder ampliar todo esto que les voy contando para que ustedes vayan corroborando y no se queden nomás con mi versión. Pero ¿cuáles son los aportes entonces del conductismo que hace que la psicología tenga un estatus ya aceptable de manera objetiva en la comunidad científica? Le da entonces un contenido que puede ser medible, o sea, la conducta puede ser cuantificable. El miedo podemos cuantificarlo del 1 al 10. No es mismo tener un miedo nivel 10 que tener miedo nivel 1, ¿verdad? Y también que eso facilita la aplicación del método científico que nos da seguridad de que lo que yo estoy haciendo acá pueda ser replicable en otra parte, lo que me da seguridad de que mis datos son válidos, ¿verdad? Y de que mi conocimiento es lo más cercano a la realidad, son confiables. Entonces, lo que hace el conductismo es exigir rigor, objetividad y un sentido operativo. O sea, lo que estamos haciendo tiene que tener un porqué, no estamos haciendo esto nomás por hacerlo. Entonces les dejo acá la imagen de las ratitas en el laboratorio. Esta imagen está asociada al experimento de Skinner, donde él se da cuenta o donde él halla un poco una estructura, una fórmula debajo de la conducta supersticiosa, ¿verdad? Skinner estaba estudiando en condicionamiento operante, que es aplicar reforzadores después de la respuesta, ¿verdad? ¿Qué son los reforzadores? En este caso, para las ratas, el poner el quesito, ¿verdad? La comida. Entonces, cada vez que el experimentador, o sea, Skinner vendía y prendía el foquito de luz que le avisaba una luz verde, ponele, las ratas se iban y sabían ya que se iba a abrir una puertita y que va a venir la comida. Bueno, con el tiempo, eh, las ratas iban asociando no la aparición de la comida no a la luz verde, sino que ellos pensaban que era lo que ellos hacían lo que condicionaba a luz verde. Como pico voy a saber qué pensaban, ¿verdad? Pero lo que sí observa Skinner es que las palomas, o sea, en este caso son las ratas, pero en el experimento original son las palomas generaban conductas erráticas, supersticiosas, empezaban a bailar, a pisar, a picotearse, a autolesionarse, a pelearse entre ellas, porque pensaban, o sea, porque de esa manera le seguía la conducta de prender la luz, abrir la compuerta y dejar la comida. Entonces generó una conducta supersticiosa entre prender la luz
y dejar la comida, ¿verdad? Ese es uno de los experimentos. Yo les voy a dejar los videos que explican mucho mejor que yo, porque ahora estoy como que a contrarreloj, pero de esa manera se explica un poco el condicionamiento operante. Y esta imagen entonces tiene ese contenido, ¿verdad? Donde las ratas piensan que le están condicionando o dicen, yo le estoy condicionando al experimentador, ¿verdad? Y eso es algo que es muy recurrente en psicología, ¿verdad? Ese tipo de chistes. Siguiente escuela. Esta escuela sí que no tiene nada que ver con el conductismo ni con la reflexología. Es más, adivinen con qué está relacionada. Con el estructuralismo. La Gestalt no es una escuela, es un movimiento. No es una escuela porque no tiene un lugar, no tiene un estatuto, no tiene un hito que reúna, sino que es un movimiento por el cual diferentes investigadores de diferentes partes del mundo investigan sobre el mismo objeto de estudio y sobre el mismo método y generan diferentes hallazgos sin que estén directamente relacionados. La Gestalt aparece en un momento importante de la historia en el cual empezamos a estudiar acerca de sí, genial, saber los mecanismos de la conducta, perfecto, ¿verdad? También aparece en la academia. Esto está relacionado muchísimo a la neurología, al avance de la neuroimagen y de los laboratorios de neuroimagen, ¿verdad? Eh, Ahora importa estudiar la percepción. Entonces volvemos a hablar de la estructura, de cómo se estructura la mente. ¿Se acuerdan de cuando en el estructuralismo Wundt decía que hay unidades mínimas de la mente y una de ellas era la percepción y la sensación? Entonces la Gestalt toma de vuelta eso, pero le critica al estructuralismo y le dice, no importa estudiar por separado la experiencia perceptiva, lo que importa es estudiar cómo se junta todo, ¿verdad? ¿Cómo es que yo veo una imagen y a pesar de que esté cortada a la mitad, yo sé que sigue siendo el mismo objeto que se completa solo? ¿Cómo yo puedo saber que un gato, a pesar de que no tenga una oreja, sigue siendo un gato? Entonces eso significa que el todo es más que la suma de las partes, ¿verdad? Entonces critica, esa es la frase principal de la Gestalt, de que el todo es más que la suma de las partes, y justifica de esta manera el estudio de la percepción a partir de las leyes que observamos en pantalla según este gráfico de la Gestalt. Tengo otro que es de gatitos, que si ustedes encuentran, compartan en WhatsApp, pero yo les puedo subir también al Classroom en el transcurso de la semana, que explica un poco las leyes de la Gestalt, que son la ley de cierre, por la cual la letra G, por la cual sabemos que la letra G sigue siendo la G a pesar de que esté cortada por la mitad, ¿verdad? La ley de proximidad, que es por la cual nosotros tendemos a agrupar los objetos que se encuentran cercanos o tengan forma y color similar, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que esta es una E, a pesar de que son un montón de hileras de cuadros, porque están próximas las letras negras, ¿verdad? O sea, los cuadrados negros. La ley de continuidad es que una figura puede continuar a pesar de que la atraviese otra, ¿verdad? O sea, yo sé que si mi gato se esconde detrás de un poste, mi gato sigue existiendo detrás del poste, ¿verdad? Sigue siendo el gato, no es un gato atravesado, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la S que está acá en la pantalla. Y bueno, después tenemos la ley de semejanza, ¿verdad? Con la T que tiene imágenes agrupadas, sabemos que son dos T, ¿verdad? Y que tiene encima imágenes agrupadas de manera simétrica, ¿verdad? Nosotros tendemos a ya asociar aquellas figuras que son semejantes de manera perceptiva. O sea que para mí es lo mismo algo que se parece a la T. Sea esta la T que yo escribo de una manera u otra a pesar de que tengamos diferente caligrafía o diferente tipografía, ¿verdad? Ya está asociada a un mismo fenómeno o mismo estímulo. Bueno, después tenemos la ley de figura y fondo, donde vemos que de la letra A, en la letra A podemos ver el fondo es la letra A y la figura es un árbol de pino tipo de cooperativa, ¿verdad? O un arbolito de Navidad.
Y tenemos la de pregnancia, que es la de que igual podemos observar la figura aunque aparezca en diferentes formas. De esta manera, el aprendizaje sensoriomotor se da después de una consecuencia que es percibir el estímulo. O sea que al final no lo estamos realmente alejando de la ley del estímulo y respuesta, ¿verdad? Pero la diferencia es que a la Gestalt no le interesa tanto estudiar eso, le interesa estudiar cómo es que se da el fenómeno perceptivo. Gracias a la Gestalt nosotros tenemos muchísimo avance, o sea, los diseñadores gráficos le tienen que agradecer muchísimo a la Gestalt por estas leyes, porque gracias a esto sabemos qué tipo de cuadros o qué tipo de imágenes son las que van a ser más fáciles de vender, o por ejemplo las que van a ser más fáciles de entender. Es mucho más sencillo estudiar con una letra, con una tipografía de tal tipo que otra. Hay ciertos colores que están asociados a ciertas emociones y bueno, todo esto estudiaba la Gestalt. ¿Alguien tiene algún aporte acerca de la Gestalt que quiera comentar? Y así pasamos a la última escuela, últimas dos, perdón, escuelas del día. Voy a dejar la plenaria para el final entonces, mientras ustedes siguen juntando sus preguntas. El humanismo. El humanismo aparece en una etapa social crucial y está asociado con el humanismo filosófico. Es una corriente filosófica, de hecho no es una escuela psicológica, pero hay psicólogos que basan sus prácticas en la filosofía humanista y tienen una propia teoría y tienen una propia idea también de qué es lo que el psicólogo tiene que estudiar, o sea, tiene un propio objeto de estudio y tiene un propio método de estudio. El humanismo tiene como objeto de estudio al ser humano como un todo. No le gusta al humanista que vos le separes en partes para estudiar su percepción. No le gusta que le compares con animales, como cuando hace el conductismo, esto de comparar, o la reflexología, esto de hacer mínima la conducta, tal es así que no podemos diferenciar aquellas cosas intrínsecas del ser humano. Y también defiende que el ser humano debe ser estudiado como un todo único e irrepetible. Entonces le critica al psicoanálisis también que no está bueno estudiar las experiencias inconscientes, sino las que son necesarias de estudiar son las experiencias conscientes. Y por sobre todo hay que reivindicar la libertad de voluntad de las personas. Se centra en la espontaneidad y la creatividad personal. Piensa que la actividad humana debe ser la contemplación de la belleza, muy propio de la filosofía, ¿verdad? Que el ser humano busca la trascendencia en la vida, busca la autorrealización y hace una teoría de las motivaciones que vamos a dar nosotros en la unidad 4 o 5. Incorpora entonces en este estudio los conceptos del amor, del odio, del temor, de la esperanza y del sentido de la vida, que son grandes aportes de esta escuela, así como que le da, propiamente dicho, un aporte humanista al estudio científico y sobre todo en la psicoterapia y en la experimentación. Reivindica la importancia de la humanidad y de los derechos de cada persona, pero se aleja mucho de la tradición científica en el sentido de que no aporta un objeto de estudio abordable a través del método científico, ¿verdad? El ser humano es un sujeto, no es un objeto de estudio, ¿verdad? Entonces tenemos una de las teorías más importantes, uno de los referentes más importantes del humanismo, que es Abraham Maslow, ¿verdad? Que hizo la pirámide de la autorrealización. Acá les dejo la imagen de la pirámide de la autorrealización, en la cual dice, si el ser humano lo que busca es trascender en la vida, busca autorrealizarse, para llegar a eso tiene muchas tareas que cumplir o muchas necesidades que saciar, ¿verdad? Y hay necesidades por escala hasta llegar a la autorrealización, que es por ejemplo, el de las necesidades biológicas, que es incluso la que compartimos con otros seres vivos, pero hay cosas que son propias del ser humano como dormir, comer, asearse, tener experiencias sexuales, sexoafectivas,
alimentarse apropiadamente, ¿verdad? Esas son las necesidades básicas que no nos pueden faltar si no estaríamos muertos, ¿verdad? Respirar es una necesidad básica. Después, en un segundo eslabón, está la necesidad de seguridad, ¿verdad? Que es la de tener, por ejemplo, un ingreso económico, la de tener una casa, de sentirse seguro en un lugar, de tener mecanismos de prevención, ¿verdad? Por eso vemos un extintor, por ejemplo, un paraguas, de protección sería, ¿verdad? También tenemos en un tercer nivel una necesidad de pertenencia, que es el ser reconocido por los demás, el pertenecer a un lugar, decir, esta es mi casa, esta es mi gente, este es mi afecto, esta es mi relación, ¿verdad? Y luego está la necesidad de reconocimiento, que es la del éxito, la de escalar a un momento de la vida, como por ejemplo terminar el colegio, ingresar a la facultad, terminar la facultad, tener un título, tener un trabajo, un ascenso, o simplemente, qué sé yo, sos un artista, tocas una canción o cantas una canción, querés que te aplaudan, ¿verdad? Querés que te tiren tomates. Bueno, esa es una necesidad humana también, según Maslow, y que todas estas fases de la pirámide son necesarias para llegar a la autorrealización. La autorrealización entonces es la suma de todas, de saciar, es el producto de saciar estas necesidades básicas que tenemos. Ahora yo pregunto a la plenaria, si ponemos ejemplos prácticos de la vida cotidiana, todas las personas tienen las mismas posibilidades de saciar las necesidades biológicas, Definitivamente no. ¿no? Entonces, ¿cómo nos piden autorrealización todo el tiempo? Sé feliz, te dicen los influencers. Por ejemplo, ¿cómo esperamos tener cabeza para estudiar si es que no estamos durmiendo bien? Si es que no tenemos un buen sueño, si es que no nos estamos alimentando bien. Esto es así en nuestra realidad, en nuestra micro realidad nomás, pero si miramos a nivel humanidad, yo me doy cuenta de que no todas las personas tienen acceso a la alimentación nutritiva, por ejemplo. No todas las personas del mundo. Y es más, si miramos de otras perspectivas, la necesidad sexoafectiva, hay personas a las que se les niega ese derecho. O sea, si te gusta, si vos sos nena y te gusta un nene, todo bien. Pero si no, si tu necesidad sexoafectiva la vas a cumplir con personas de tu mismo sexo, olvídate. Entonces estamos como que desde el humanismo le estamos sacando a esas personas su calidad o su posibilidad de saciar una necesidad básica, ¿verdad? Y la necesidad de seguridad sí que vivimos en Paraguay. Esa es la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Vivimos en Paraguay. Y luego cada vez que somos más vulnerables tenemos menos posibilidad de acceder a la seguridad. Por ejemplo, si salimos a la noche caminando tenemos menos posibilidades de tener seguridad. Si no tenemos una casa propia o si no podemos acceder a un alquiler, mucho menos medidas preventivas. La necesidad de pertenencia a veces logramos, no es lineal, ¿verdad? A veces logramos, ¿verdad? Pero es difícil, por ejemplo, sentirnos en casa o sentirnos parte de algo si es que no tenemos, por ejemplo, saciado o no tenemos la posibilidad de cubrir la necesidad sexoafectiva, ¿verdad? O la necesidad de pertenencia a veces se ve afectada porque no tenemos una buena salud de sueño, una buena higiene de sueño. El reconocimiento actúa mucho como un mal reforzador, ¿verdad? A veces reconocemos solamente desde nuestra perspectiva y no nos damos cuenta de que no todo lo que a mí me refuerza le refuerza a la otra persona, ¿verdad? Y la autorrealización entonces es como que una utopía, según el humanismo, así que bajón terminó la clase en profe, ¿verdad? Pero es una alegoría muy reflexiva la que hace el humanismo acerca de los métodos en la ciencia, así que a pesar de que yo no pertenezco a esa corriente, sí me encanta leer sobre ella, me encanta recordar de que al final es cierto, hay muchas tareas todavía que cumplir para con nosotros, ¿verdad? Con nuestra especie misma. Sí, pero Bueno, y tenemos, sí, sí, en cuanto a la autorrealización,
Ujú. No, me parece que para esa corriente nomás es una cosa que es Es utópica. necesaria. Ujú. Claro, es necesaria para Qué todos, buena acotación. Qué buena acotación. pero creo Eso que es algo que es lo que quieren justamente, pensar, es lo que quieren pensar, es lo que les sirve pensar para sostener también claro, mira que lo que responde creen. mucho, mira que responde mucho a la época también. Estamos en la posguerra, ¿verdad? Estamos en el auge así del capitalismo, entendidos del marketing. El marketing inventó la felicidad, como que todos tenemos que alcanzar un éxito o tener un propósito en la vida para ser considerados, ¿verdad? O para poder realizarnos. Pero en realidad eso no es natural, eso es totalmente artificial y cultural, ¿verdad? Lo que para nuestra cultura es importante o para esta corriente filosófica es importante no significa que tenga que ser para todos. Excelente acotación, ¿verdad? Y de hecho que me Gracias, profe. parece interesante debatirlo de esa manera porque es algo que mucha presión nos metemos, ¿verdad? Como por ejemplo, hablando con mis alumnos que terminaron tesis ahora, ese bajón después de recibirte de la carrera, a mí me acuerdo que me dio ese bajón cuando ingresé a la carrera, tipo, y después de ingresar era tanto el estrés del examen de ingreso y después de ingresar, ¿qué te pasa? Y lo mismo, después de terminar la carrera, ¿qué pasa? Es como que ya llegaste a la autorrealización y después de eso ya no hay más nada, ¿verdad? Y la verdad que la vida no es así, ¿verdad? No es natural. Sí es válido que uno busque, que uno tenga una aspiración, un deseo, el cual perseguir, ¿verdad? Que dependa otra vez de la construcción de cada uno, pero no es necesario, ¿verdad? Si no tenés, no hay nada malo contigo. Bueno, y luego tenemos a la psicología cognitiva. Porque si no es esa sensación de vacío a la que quieren que continuamente uno esté llegando, ¿no? Y es Ujú, como, es la rueda que mueve el consumo también, en todas las áreas. totalmente. Aparte que, a ver, parte del humanismo, el existencialismo, que es qué horrible que es esta vida, ¿verdad? O sea, estoy mirando la vida desde el sufrimiento y no desde el aprendizaje, ¿verdad? No, estoy sufriendo yo y esto no debería pasar. Y el se debería es medio que irracional. ¿Quién dice que vos debes o no debes hacer algo, ¿verdad? Entonces la discusión del humanismo es muy de filosofía occidental, ¿verdad? Y es muy propia también, muy funcional también al sistema actual que tenemos. Imagínate que te dice que vos tenés que tener cosas para poder llegar a autorrealizarte y tenés que ser determinada, o sea, tenés que juntar determinados tipos de requisitos por recién para que vos tengas un reconocimiento o llegues a validarte como autorrealizado, ¿verdad? Y básicamente, bueno, te morís así, nunca, al pobrecito nunca se autorrealizó y mentira, no sabes si esa persona por eso reivindico un poco la corriente cínica, ¿verdad? De la filosofía, hablando de entre filosofía y filosofía, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿qué es lo que estás diciendo, ¿verdad? Yo puedo ser feliz en esto. Para mí la felicidad puede ser mirar el sol, ¿verdad? O qué es lo que es buscar la felicidad propiamente dicho. Yo no puedo acaso también estar viviendo mis otras emociones que son humanas, ¿verdad? No todas las emociones tienen que ser siempre positivas. O sea, lo natural, cuando más nos alejamos de lo que es natural, más expectativas ponemos y más trabas ponemos a que nosotros podamos vivir así de manera, poder tener un bienestar, ¿verdad? Entonces, de repente, una de las críticas justamente al humanismo es esa funcionalidad que da al sistema que funciona en torno a esa filosofía, ¿verdad? Y de repente se puede interpretar de una manera y otra, entre la extrema romantización a el extremo cinismo, qué sé yo, no me importa ninguno de los derechos o no me importa explorar esa parte subjetiva, esa parte trascendental de los sujetos o de las personas, o demasiado me importa tanto que ya me alejo de la objetividad de repente o de la naturalidad. ¿Verdad? Y la psicología cognitiva es otra de las fuerzas de la psicología, pero es la corriente más reciente que si hoy sobrevive, sobrevive ya en el mundo de las neurociencias, apoyándose en las neurociencias y apoyándose también en la corriente conductual, ¿verdad? Tenemos muchísimos representantes porque es un movimiento de vuelta. Tenemos
que también tienen diferentes aportes, ¿verdad? También tenemos entre los cognitivistas o los neocognitivistas, tenemos a grandes premios Nobel, ¿verdad? Entonces, como tiene una base de estudio de la mente, pero no abordada como esa entidad inmaterial o no estudiada desde el punto de vista de las estructuras o de la funcionalidad, sino que estudia esto que a los conductistas les faltó estudiar, que es la caja negra. O sea, cuando nosotros vemos que la fórmula del conductismo es, hay un estímulo y luego una respuesta y luego un reforzador, ¿qué pasa entre estímulo y respuesta? ¿Verdad? Por ejemplo, si mi estímulo es que viene un tigre y me ataca, y mi respuesta es de, de espanto y empieza a correr del tigre, ¿verdad? Hay algo que pasa en nuestro organismo que está entre ese estímulo y la respuesta que hace posible la respuesta. Esa es la caja negra que no tocó el conductismo porque se dedicó a estudiar eh, los, los procesos, los procesos etápicos, o sea, las funciones de cada etapa de la conducta, ¿verdad? Y de hecho, subestimaron, o sea, dijeron, no es necesario estudiar esos procesos, no es necesario investigar acerca de las interpretaciones que hace la persona del estímulo, las subjetividades del estímulo, tampoco es necesario estudiar qué pasa en el organismo a partir del estímulo, entonces se convierte como un tema tabú para el conductismo y eso agarra el cognitivismo ya con herramientas propias de la revolución informática, ¿verdad? De la revolución tecnológica. Entonces, con el avance cibernético se estudian científicamente los procesos cognitivos. Tanto el cognitivismo aportó para la creación de inteligencia artificial como la inteligencia artificial aporta y sí, o sea, aportó y sigue aportando para el avance del análisis cognitivo. Cognitivo que viene de conocimiento, que es un relativo a procesos mentales, pero que tiene más relacionamiento con la percepción, con el lenguaje, con el procesamiento de la información, con el proceso de toma de decisiones, con la neuropsicología y con la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, gracias a los avances de la psicología cognitiva, yo puedo saber acerca de mis procesos motivacionales, de mi proceso de atención, puedo saber, la neuropsicología, por ejemplo, estudia lo que sería el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Que es algo que está muy popular últimamente en las redes sociales. Gracias a la psicología cognitiva yo puedo saber acerca de cómo proceso las informaciones, cosa que me va a ayudar, por ejemplo, a hacer un buen resumen de esta unidad o cosa que me va a ayudar a saber procesar la información para llegar al examen de ingreso e ingresar a la facultad y tener un buen pasar académico, ¿verdad? Gracias a la psicología cognitiva puedo aprender acerca de cómo se da el proceso del lenguaje, o sea, la rama de la lingüística es una rama bastante disputada también entre la lingüística misma, la filosofía y la psicología cognitiva que da aportes desde el estudio del comportamiento del habla para la lingüística, ¿verdad? Y la percepción, que era un campo básicamente estudiado por el estructuralismo, un poco más ampliado por la Gestalt, la tenemos estudiada desde la psicología cognitiva y la seguimos estudiando desde la psicología cognitiva. La toma de decisiones es un área más relacionada a la intersección con la psicología social, que es una ciencia aplicada, ¿verdad? Y que es interesante porque es el tema de tesis doctoral que dio un premio Nobel recientemente a la psicología, recientemente le digo, después de 2002, a la psicología, y es una de las teorías que ahora apoya o sea, con bastante sustento empírico una nueva tendencia en políticas públicas basadas en las ciencias del comportamiento, o sea, en nuestra rama, la que estamos estudiando ahora. ¿Verdad? O sea que la psicología cognitiva vino a ser una fuerza bastante importante a nivel de conocimiento científico en la historia de la psicología, ¿verdad? Y tenemos al personaje que le vemos en la foto es a Daniel Kahneman, que es justamente el científico que se encarga de estudiar acerca del pensamiento racional, ¿verdad? Y el proceso de toma de decisiones y de resolución de problemas eh, desde la psicología cognitiva, ¿verdad? La psicología cognitiva es hermana del conductismo, porque como toma esa parte que al conductismo de repente
le faltó abordar o no le interesó abordar, utiliza los mismos procesos del conductismo. Es más, quiere el reconocimiento del conductismo hasta hoy día. Entonces es como el conductismo también la abraza el cognitivismo y forma la corriente cognitivo-conductual en intervenciones de diferente aplicación dentro de la psicología que tiene bastante evidencia y bastante aceptación científica, ¿verdad? Y cuyos detractores son los de las otras escuelas. Entonces, por muchos motivos, ¿verdad? Por los mismos motivos que al conductismo se le tachaba de falta de ética en experimentaciones, de ser mecanicista, de ser manipuladores, a la psicología cognitiva se le tacha de, por ejemplo, intentar hacer interpretaciones o abordar la conducta profunda, porque hay una interpretación extraña que se hace a nivel popular de que la conducta que es manifiesta no es profunda, o sea, hay cosas profundas que trata la psicología cognitiva porque justamente son cosas encubiertas como el pensamiento, las creencias, los estereotipos, no sé, las distorsiones cognitivas, las ideas irracionales y todas las actitudes y tal, eh, que son abordadas de manera científica también, ¿verdad? Y que no tanto desde la teoría humanista, que es, por ejemplo, desde la aceptación incondicional o desde el existencialismo, o que tampoco propone un estilo de vida para poder abordarlo, ¿verdad? Sino que utiliza los métodos propios también de la psicología científica. Entonces, la psicología cognitiva de esta manera aparece en un momento de revolución científica, o sea, de revolución informática o digital, y se queda asociada al conductismo. De esta manera, entonces, le tenemos al cognitivismo. Voy a hacer así, en retroversión. Vamos a utilizar todas nuestras estrategias para poder fijar los conocimientos a partir de la Gestalt. Ya voy a decir por qué. Pero el cognitivismo entonces le tiene a varios representantes. Le tiene a Miller, a Brunner, a Vygotsky, que es el padre de la neuropsicología, ¿verdad? Y que también es el padre de la neuropsicología social, o sea, el aprendizaje social. Eh, Le tenemos a Piaget, que eh, es uno de los primeros cognitivistas. Él hace una teoría del desarrollo del ser humano, o sea, del desarrollo humano a partir de los primeros pasos hasta la adultez, acerca de cómo las personas van procesando o van generando inteligencia en respuesta a las tareas que se le presentan en el ambiente. Esto vamos a estudiar mucho en la unidad 2, así que asociense con Piaget. Tenemos a Chomsky, a Noam Chomsky, que es un gran lingüista que se pelea mucho con los conductistas, pero tiene una perspectiva cercana a a la del cognitivismo. Él sigue vivo. Le tenemos también a Albert Ellis y a Aaron Beck, que son neoyorquinos, padres de la terapia racional, emotiva y conductual, o de la terapia cognitiva en el caso de Beck, que es una de las terapias con más evidencia para terapia de parejas, para resolver problemas de ansiedad y de depresión, ¿verdad? Son de hecho los modelos grandes que utilizamos en psicoterapia, o sea, generar bastante tecnología. Y Daniel Kahneman, que es uno de mis ídolos personales, ¿verdad? Que es el padre de lo que sería la economía del comportamiento actual, que estudia cómo las personas tienen un proceso de pensamiento a partir de los estímulos. O sea, estudia cómo las personas toman decisiones, o sea, que a partir de la teoría de Kahneman o de la teoría cognitiva nosotros podemos saber por qué la gente compra lo que compra, por qué la gente dice lo que dice, por qué la gente hace lo que hace. Entonces estamos dando un poco una respuesta profunda, ¿verdad? Hasta el conductismo, por ejemplo, era qué hace la gente y cómo lo hace, y desde el cognitivismo estamos ya yéndonos al por qué lo hace, ¿verdad? A rellenar esa parte que tanto el psicoanálisis dijo que nadie en la ciencia podía hacer. Mira, toma, le dice el cognitivismo, nosotros también hacemos. Ojo que acá, entre los referentes, hay ex psicoanalistas. Entonces, mucho también del razonamiento psicoanalítico pudo haber aportado en el interés que hay es de ir a los porqués de la conducta. No siempre hay, o hasta ahora no siempre es necesario saber también, pero obviamente en ciertos términos siempre da gusto tener una hipótesis de origen, ¿verdad? Y los métodos entonces del cognitivismo son la experimentación, la observación, la neuroimagen, porque se acuerdan que comparte con la neuropsicología una corriente importante,
y con estudios clínicos y modelos de inteligencia artificial. Nosotros a partir de diferentes software, por ejemplo, podemos hacer estimaciones acerca de cuáles van a ser las próximas decisiones de las personas, ¿verdad? Es lo que se utiliza para el mal y para el bien. Por ejemplo, para el bien, a través de las ciencias cognitivas o de rational choice, que es la teoría de Kahneman, podemos saber qué cantidad de personas van a ser antivacunas o no, van a llegar a la vacunación o no, o cómo podemos hacer que todas las personas dejen de confiar tanto, o sea, desarrollen un pensamiento crítico hacia las noticias falsas y opten, por ejemplo, por lo más racional que sería el autocuidado o la conducta prosocial, ¿verdad? Y si vamos a usarlo de manera perversa, podemos hacer, por ejemplo, inducir al voto, que es lo que mucho se está criticando en las votaciones de Estados Unidos a partir de que haya sido presidente Donald Trump, que es la manipulación a través de las redes sociales con las noticias falsas, ¿verdad? Todo eso son campos de estudios del cognitivismo aplicado en la psicología social, por ejemplo. Y si ustedes me piden a mí que yo les empiece a hablar cómo todas estas escuelas psicológicas tienen relación con las corrientes actuales de psicología, y si yo le empiezo a contar qué es lo que hay de psicología ahora, pídanme una clase extra que les voy a dar. Les juro que es una masterclass de eso y a mí me reencanta hablar de estos tópicos. Bueno, tenemos al humanismo entonces, que de vuelta hablamos del humanismo de como una corriente dentro de la psicología porque busca aplicar la filosofía humanista en la práctica psicológica y está menos relacionada con la ciencia, sino que más relacionada con una perspectiva filosófica y con la práctica psicoterapéutica. Entonces le tenemos, por ejemplo, a grandes referentes de psicoterapia como Carl Rogers y como Peirce. Quiero esa clase extra, profe, dice Ana. Hey, ¿saben qué? Vamos a hacer un formulario entonces. Genera un formulario, Ana, anótense y vamos a tener esa clase extra. Yo no tengo ningún problema. Hacemos como un conversatorio, entonces no es tanto masterclass. Y así ustedes también van a poder ir con una perspectiva diferente a la facultad, ¿verdad? Yo me acuerdo que faltaba muchísimo, yo me sentía bastante insegura cuando creía que ingresar a la facultad era saber sobre escuelas psicológicas y darme cuenta de que la práctica psicológica ya no tiene mucho que ver con estos procesos históricos, pero entender de estos procesos históricos es básico para poder entender qué es lo que pasa hoy a nivel de evidencia y qué es lo que es válido y qué no es válido en psicología a partir de estos conocimientos. O sea, ustedes ya tienen la base, ¿verdad? Ya podemos tener esa masterclass cuando ustedes quieran. Ayuda, profe, mucho, porque en realidad te ayuda también, no solamente a pensar la historicidad del pensamiento, sino dónde estás situado vos. Porque tenés que saber dónde estás vos parado para saber si estás de acuerdo o no, y también dejarte evaluar, poner en evaluación lo que vos pensás y por qué es que lo pensás, ¿no? Totalmente, Ana, es tal cual como vos decís. Quiero hacer De una hecho consulta. Sí, consulta. Vos hablaste, profe, del por qué, ¿no? Que esta teoría o corriente de pensamiento o corriente dentro de la psicología piensa o analiza los por qué. ¿Hay alguna corriente, te voy a robar información, ¿hay alguna corriente que, que se enfoque en para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué pienso lo que pienso? ¿Para qué siento lo que siento? ¿Para qué digo lo que digo? O sea, ¿qué quiero lograr y qué quiero lograr para mí? ¿Hay alguna corriente que hace esto? Claro, o sea, para la predicción, ¿se acuerdan que uno de los objetivos de la psicología como ciencia es poder predecir la conducta? Para la predicción nos hacemos la pregunta de ¿para qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, si yo tengo un para qué, hablo de qué es mi motivación, ¿verdad? La teoría de motivación está relacionada justamente con el humanismo. A veces, desde el conductismo del cognitivismo, ni tanto importa porque o sea, se tiene la base teórica de que la respuesta es el reforzador, entonces el conductista y el cognitivista te va a decir, la gente no hace para lograr algo por libertad propia, como te dice el humanismo, que te dice, es porque yo quiero hacer esto, sino que te dice, lo hace porque sabiendo o no sabiendo, de manera consciente,
o voluntaria o involuntaria, va a ser nomás eso por el reforzador que viene después. Entonces, por ejemplo, ¿para qué a ver, en la psicología criminalística y forense, ¿verdad? O jurídica y forense, no sé cómo se le llama ahora a la carrera que tenemos en la facultad, pero la psicología forense estudia mucho la conducta criminal, ¿verdad? Entonces, ahí lo que es importante saber para qué, para poder predecir, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que esta persona, este es un asesino serial, ¿verdad? Y la clave está en el reforzador que recibe el asesinato, ¿verdad? Y los reforzadores no son analizables de manera estandarizada, sino que se puede generar una fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, si esta persona recibe refuerzo porque tiene un umbral del dolor bajo, hay por ejemplo entra el cognitivismo con sus técnicas neuropsicológicas a investigar, si él tiene un umbral del dolor bajo o tiene una falta de empatía con el dolor, o si es más, hay algún proceso fisiológico que hace que la persona disfrute en el dolor, ¿verdad? Que es el masoquismo que dice el psicoanálisis, quiere decir que su reforzador es encontrar, está en el daño, está en el hacer daño. Entonces, ese es su para qué, ¿verdad? O sea que sí, tanto el conductismo como el cognitivismo no tienen como objetivo principal el buscar el para qué de la conducta, sino que es una consecuencia del propio procesamiento o del propio análisis funcional que hace de los comportamientos. No sé si respondí la pregunta. Sí, excelente. ¿Sí? Ahora, cognitivismo, sí. Cognitivismo. Si fuera dentro del cognitivismo, no hay reforzadores. Pero sí se enfocaría en el porqué. No, claro que sí, el cognitivismo habla de ¿O sí? reforzadores. Ah, ok. Solamente que el cognitivismo no se centra en estudiar, por ejemplo, cuáles son las conductas que refuerzan, ¿verdad? Eso es más el campo del conductismo, pero sí tiene en cuenta que, por ejemplo, o sea, sí se concentra en qué pasa antes del reforzador o qué pasa después del reforzador o qué hace que ese reforzador sea un reforzador. No le interesa la función dentro del esquema de la conducta, sino que cómo funcionan los procesos cognitivos en la conducta. Por ejemplo, a ver, en la dependencia emocional, ¿verdad? Ahí tenemos una función de la conducta. Hay un estímulo, ¿verdad? Que es, el estímulo es la presencia de la persona de la cual yo dependo y mi respuesta es de alegría si la persona está, ¿verdad? De tranquilidad si la persona está. Eso estudia el conductismo, ¿verdad? El reforzador entonces sería la atención de la persona, ¿verdad? Si no tuviera la atención de la persona, yo no dependería de esa persona. Esa es la función. El cognitivismo estudia cuáles son las ideas que están asociadas, o sea, qué pasa para que esta persona sea el estímulo condicionado. ¿Y qué pasa para que este reforzador sea un reforzador? Porque, ¿cuáles son las ideas que están relacionadas a la persona de la cual se depende? ¿O cuáles son los mecanismos básicos de esta persona cuando le observa a su chuli o le observa a la persona de la que depende? ¿O qué es lo que está pasando a nivel básico cuando recibe el reforzador? Ah, se disparan tales neurotransmisores, se activan tales áreas del cerebro, ¿verdad? Esas son las áreas que le interesa al cognitivismo de la neurociencia, por ejemplo, o al cognitivismo desde la racionalidad, que es, no es tan racional que vos dependas de una sola persona. Entonces, esos son los análisis hermanos que hacen el conductismo y el cognitivismo, por eso son tan complementarios, pero sí tienen en cuenta que la base de la conducta es ese principio del aprendizaje. Excelente. Mil gracias. Geniales tus preguntas. Son las que da gusto responder, ¿verdad? Porque estiran luego la lengua. Así ya nos fuimos de hora. Bueno, chicos y chicas, voy a mirar un poco solamente si tenemos todo completo en nuestros formularios. O sea, en nuestro formulario vamos a revisar las preguntas porque si no, yo quiero que todos lleguen a completar para poder hacer el proceso todos juntos, ¿verdad? O sea, para que nadie se quede fuera de la evaluación. Entonces, como tenemos la misma cantidad de preguntas o de respuestas que
al inicio de la clase. Voy a dejarles este formulario abierto hasta la próxima clase. Les voy a pasar otro formulario, otro ejercitario de esta misma unidad. Les voy a dejar el material guía para que preparen su resumen de esta unidad. Si alguien ya tiene su resumen hecho, métale y súbale nomás ya. Y nos vemos la próxima clase con preguntas. Hagan una pregunta acerca de cada aspecto que estuvieron estudiando en la unidad 1 y así vamos a darle un cierre a esto y vamos a poder la próxima semana entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. El próximo sábado vamos a tener nuestra clase de cierre de la unidad 1. Vamos a empezar, vamos a hacer una clase de introducción de la unidad 2 en el mismo día. Y cuando terminemos la clase voy a habilitarles el examen que van a tener tiempo hasta el lunes de rendir. ¿Les parece bien de rendir el domingo? ¿O el sábado y el domingo? Yo no tengo problema, profe. Sí, Yo profe, tampoco. está bien. Genial, entonces tampoco van a usar tiempo, qué sé yo, de la clase. Lo que no quiero es que ustedes estén rindiendo la clase de profe de historia, de filosofía, ¿verdad? Entonces, para usar el domingo, sé que igual ustedes están estudiando todo el tiempo porque son reaplicados, entonces sería eso. Y aparte que vean que este no es un examen de ingreso, pero quiero que observen también, hablando un poco de cuidarnos también, que era uno de los objetivos de, de esta clase de psicología, no solo aprender y no solo ingresar, sino utilizar las herramientas para poder tener un bienestar en este proceso que suele ser muy estresante. Atiendan muy bien qué emociones les genera, por ejemplo, estudiar, ¿verdad? Que hay ahí cuando yo estoy postergando estudiar algo que me está costando mucho, o cuando estoy postergando porque pienso que es muy fácil la materia, que de repente siento cuando me están evaluando, o qué pasa si es que me equivoco y paso pelada frente a mis compañeros cuando doy una opinión, ¿verdad? Todo eso hace que nosotros también estemos previniendo una especie de burnout académico o de estrés académico que empieza generalmente en el cursillo, ¿verdad? Si hablamos en términos de aprendizaje, acá es donde generalmente se empiezan los malos hábitos, así que no quisiera que les pase a ustedes, o por lo menos quisiera que esto sea un paso preventivo también, ¿verdad? Y bueno, chicos y chicas, ya no les dejo más tiempo por acá. Les agradezco muchísimo por la clase de hoy. Geniales las preguntas y la participación. Nos vemos el próximo sábado y estamos en contacto en el grupo. Chao, chao. Chao, Gracias, profe, gracias. profe. Gracias, profe.